Buenas tardes, agradecerles que estén aquí. El sentido de esta reunión es que en la semana pasada, en una reunión plenaria de la Comisión de Asuntos Constitucionales, Presupuesto y Legislación, se trajo a este Senado la ratificación de un convenio que tendría que haber venido antes, es decir, porque este convenio que decía que tenía vigencia aún no obstante no viniera al Parlamento, ya es una confesión del lugar que se le da al Parlamento, que no es a bendecir lo que se ha hecho previamente, como este convenio de la transferencia de la ESMA, de los sitios de la memoria al Gobierno Nacional. De modo que en esta reunión, como el oficialismo tuvo el número para dictaminar, para llevar el convenio, la ratificación del convenio al plenario, nosotros en la oposición solicitamos que vinieran todos ustedes que tienen mucho para decir en este tema. Y así fue, se convocó la reunión de asuntos constitucionales, el mismo plenario, para hoy a las 5 de la tarde, para que se escucharan todo lo que ustedes tenían para decir y las objeciones en relación a este dictamen que viene como fundamentado para cumplir con, es decir, que se puedan señalar los sitios de la memoria, que eso no se sostiene porque no hace falta cambiar de jurisdicción para señalar que ahí hubo campos de concentración, porque con ese criterio todos los campos de concentración en el resto del país tendrían que haber vuelto al dominio de la nación, de modo que ese es un argumento que se cae solo. Y la otra urgencia con la que se presenta es el proyecto del museo, que ustedes saben que hubo un convenio previo. Casi 6 meses antes se empieza a trabajar, empiezan de esta manera casi, que no es solo en este caso, vemos que se le da a la Universidad de San Martín, no solo se le da dinero, se le da de manera a dedo, sin convocar a concurso, licitación. De modo que las irregularidades son varias si los ponemos en términos de la legitimidad que tiene que tener un convenio, no porque se lo bendice después, sino porque es en el Congreso donde tiene que debatirse. Y después está el otro tema que yo creo que nos merecemos todos, un debate profundo, prolongado, abierto, plural, de qué queremos hacer con los sitios de la memoria y qué queremos hacer concretamente con la ESMA. De modo que el sentido de esta reunión, que tiene una frustración que es que no se haya cumplido con lo que se acordó, con esta manera de, como si el Senado fuera las comisiones fueran de los presidentes de las comisiones, y este es un cuerpo colegiado, ¿no es? Entonces el presidente no cumplió con lo que habíamos acordado en esa reunión y levantó la reunión con el argumento de que mañana el proyecto no iba a ir al recinto porque mañana vamos a tratar, espero que así sea, exclusivamente el caso de YPF, el acuerdo de YPF con Repsol. De modo que entonces este es el sentido de que estén aquí, agradecerles muchísimo, porque es de alguna manera institucionalizar todo lo que ustedes tienen para decir. Están los taquígrafos, es decir, nos vamos a comprometer a que todo lo que ustedes digan y lo que debatamos puedan tener la información el resto de los senadores, porque lo que nos pasó en esta convocatoria de urgencia a este plenario, la mayoría de los senadores no sabían decir por qué se había convocado a esa reunión, que parecía una reunión sencilla, nada más que de ratificación de un convenio, cuando se ignora todo lo que significa, lo que tiene el convenio en la transferencia de los sitios de la memoria a la nación y el proyecto de la ESMA. De modo que había pensado cómo empezar a escucharlos. No sé, senador Morales, si quiere hablar ahora o después al final. Vamos a cambiar un poco la agenda,
porque el doctor Smukler tiene que irse para cumplir con otro compromiso. Entonces comenzaríamos con usted, por favor. Muchas gracias, senadora. Muchas gracias a usted por invitarnos a intervenir aquí hoy. Y la verdad que lamentamos que no estén presentes legisladores de los distintos bloques, y en particular del bloque mayoritario, porque originalmente, como usted dijo, iba a ser una reunión con el plenario de comisiones. De todos modos, estamos a disposición si hubiera otra reunión con otros bloques o con las comisiones, o como se resuelva, estamos a disposición para cualquier reunión de esa naturaleza. Bueno, en realidad yo quiero señalar algunos aspectos, después se completará con otras intervenciones, de este convenio sorpresivo, porque la verdad es que nos tomó a todos absolutamente de sorpresa. En ningún momento se había hablado de la posibilidad de un convenio de esta naturaleza. El Instituto Espacio para la Memoria nunca fue convocado para dar una opinión sobre esto, siendo que por ley de la creación del instituto, el instituto tiene la gestión de todos los sitios de memoria de la capital federal, ¿verdad? Y en particular, en el caso de la ESMA, de los edificios emblemáticos, como el casino, el Cuatro Columnas, la enfermería, automotores, etcétera. Pero más allá del factor sorpresa, la verdad es que el convenio en sí mismo, de lo que dice en el convenio, como ustedes habrán visto, no hay ninguna justificación ni de urgencia, ni de necesidad, que sería en el caso de la aplicación de darle una categoría como decreto de necesidad y urgencia. Y además lo firma el jefe de gabinete, que a nuestro modo de ver tampoco tiene facultades en la Constitución para firmar ese convenio por sí mismo, con la vicejefa de gobierno de la ciudad. Entonces, ahí se otorga el usufructo por 30 años de todos los sitios de memoria, incluyendo los de la ex-ESMA. Bueno, yo creo que acá hay un tema central, que me parece que el tema central es la naturaleza del Instituto Espacio para la Memoria, que es un ente autárquico y autónomo de la Ciudad de Buenos Aires. Es decir, nosotros no representamos al Poder Ejecutivo de la Ciudad de Buenos Aires. La composición de su órgano de dirección garantiza una pluralidad de opiniones y la continuidad de una línea, digamos, de una política de Estado en la materia. ¿Por qué? Porque tiene 12 representaciones de organismos de derechos humanos, 5 de representantes del Ejecutivo de la ciudad, 5 legisladores de distintos bloques de la legislatura de la ciudad y 6 personalidades que tienen acreditado una intensa actividad en materia de derechos humanos. Es decir, que da una composición que garantiza que esto no va a ser un objeto que cada gobierno que venga va a cambiar. De hecho, la experiencia del IEM es que, a pesar de que han ido cambiando los jefes del Ejecutivo desde que se creó el IEM hasta ahora, no ha cambiado para nada la línea, con un criterio de amplitud. Es decir, dentro de la concepción que nosotros tenemos de que las violaciones a los derechos humanos son siempre producto del Estado, más allá de que hay toda una discusión internacional sobre la materia, cuáles son las responsabilidades, digamos, en el caso de grupos guerrilleros, etcétera, todo lo que se ha admitido es que también podrían cometer violaciones de derechos humanos en la medida que tuvieran capacidad de dominio sobre un territorio. Si no, es siempre el Estado el que viola los derechos humanos. Y desde ese punto de vista, pero en ese marco hay distintos enfoques naturales propios de sistema democrático, en el cual cada uno de nosotros puede tener una opinión, un criterio, un análisis de la historia, que como sabemos no es unívoco. Y nosotros siempre hemos tratado de compatibilizar esos criterios
en el marco del LIEM. Tanto es así que son extrañas las reuniones donde tengamos que votar, hacer imposiciones por mayorías que siempre no nos parecen convenientes en órganos de esta naturaleza, porque uno puede imponer una mayoría una vez, dos, tres, cuatro, y a la quinta el otro se va. Entonces, siempre se ha manejado así. De manera que a mí me parece que lo más grave de esto, que al sacarle al IEM, la gestión sobre los sitios de memoria de la ciudad, lo deja a merced del gobierno de hoy, de mañana o de pasado, el que venga. Y esto es la afectación sustantiva a mi modo de ver, porque el proyecto de museográfico que ha pretendido instalar el gobierno nacional en el centro, que fue el centro de tortura de la ESMA, es decir, el casino de oficiales, en realidad no se ha instalado. Es decir, que si había alguna urgencia por eso, tampoco justificaba la transmisión de todos los centros clandestinos y de todo lo que es la ESMA. Por otro lado, digamos, el museo como tal, está inclusive el IEM tiene el proyecto de museo que fue producto de un concurso realizado con la Sociedad Central de Arquitectos, que va que tiene que ir en lo que es el 4 columnas, y con la idea de que, más allá de las diversas opiniones que hay, inclusive dentro mismo de nuestro espacio, sobre si se puede hacer algo o no se puede hacer nada en el casino, porque eso debería mantenerse como estaba, etcétera. Esto ha sido frenado, la idea de este museo, de este proyecto que tenía el Poder Ejecutivo Nacional, ha sido frenado por una acción, por una decisión del Tribunal Oral número 5, que es el que está juzgando la causa ESMA, que le dio la razón a las presentaciones que hicieron la Asociación de Detenidos, que está aquí representada, y que dijo acá no se puede tocar nada. De manera que esto está absolutamente frenado. Entonces, por un lado, estamos en el Congreso Nacional y acá, en realidad, los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires se quedan sin la capacidad propia que tiene cualquier otra jurisdicción del país de tener su política en la materia. Entonces, y el riego, no hay ninguna justificación desde el punto de vista, como usted bien lo señaló, con el tema del señalamiento de los sitios, etcétera, que en definitiva son temas menores, por el punto de vista presupuestario, no tienen una gran significación, pero no hay ninguna justificación desde otro punto de vista, porque es cierto que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, el Poder Ejecutivo, no digo el gobierno porque la legislatura en general ha votado siempre en los presupuestos las partidas necesarias para el sostén del IEM y para poder mantener y poner en valor los distintos edificios. El Ejecutivo luego no ejecutaba una partida y eso determinó durante mucho tiempo que no se pudieran hacer una cantidad de obras. Eso determinó que el IEM iniciara una acción de amparo contra el Ejecutivo sobre esto hace 2 años, y a partir de ahí hubo aportes que no son todo lo que quisiéramos, pero porque por primera vez se hacían destinados a la ESMA, a lo que fue la ESMA. Un año 6 millones, creo que el otro 10, eso lo maneja muy bien Cecilia en la cantidad. Y la verdad es que si la preocupación es por la puesta en valor, nada impide que si el Estado Nacional quiere hacer una contribución especial a ese objeto, lo puede hacer sin que moleste absolutamente nadie de la Ciudad de Buenos Aires si lo hiciera. De manera que en realidad no hay una explicación, digamos, que surja de la documentación, de lo que dicen los textos, etcétera. Y entonces, por eso es que nosotros pensamos que sería muy importante, además esto, que no sea una aprobación express, me parece que a 10 años de la recuperación de la ESMA y a 38 años de la recuperación de las instituciones republicanas,
me parece que el tema de la memoria, la verdad y la justicia es un tema que en nuestra sociedad tiene una importancia que amerita que cualquier cuestión que tenga que ver con esto merece un debate profundo para ver cuáles son las razones que pueden motivar un cambio en la situación existente. De manera que esto es lo que yo centralmente quería señalar. Muchísimas gracias, doctor. Para los taquígrafos, Beynús Smukler es abogado, ex consejero de la magistratura, actual presidente del Observatorio de la Justicia Argentina, titular del Consejo Consultivo Continental de la Asociación Americana de Juristas. Habíamos pensado que podíamos empezar a hablar la Asociación de Ex Detenidos y Desaparecidos, Carlos Gregorio Lorkilpanice, el sueco. Ahí está. Fue integrante de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, estuvo en la ESMA desde noviembre de 1978 hasta mediados de 1981, cuando recibió el beneficio de la libertad vigilada, que consistía en recibir visitas y llamadas de control en el domicilio. Esto sucedió hasta 1983, cuando se fugó con su familia a Brasil y luego a Suecia, donde permaneció hasta 1987. Es querellante en la causa ESMA y es uno de los querellantes que apeló ante el juez federal Sergio Torres por el proyecto de puesta museográfica. Lo que no es correcto es decir se fugó, porque no había... ¿no? Sí, me fugué. Ah, bueno. Con mi familia. Sí, bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar en este lugar, expresando la palabra de la organización que represento, la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que reúne sobrevivientes de centros clandestinos de detención, tortura y exterminio a lo largo y ancho del país. En mi caso particular, como bien dijeron recién, yo estuve secuestrado en la Escuela de Mecánica de la Armada. A mí me tocó ahí. Bien, acá se presentan una serie de preguntas, digamos, respecto de qué es lo que está ocurriendo con esto. O sea, lo expresado ya conforma la parte formal del tema, pero porque, digamos, haría falta para esto la lectura de documentos, papeles, escritos y demás cuestiones. Pero nosotros no nos engañamos y sabemos qué es lo que hay detrás de esto, a pesar de que no esté escrito en ningún papel. En la ESMA hubieron asados, murgas, recitales, payasos y una serie de acontecimientos que ocurrieron. Incluso ayer hubo un recital al que concurrió el ministro de Seguridad o el secretario de Seguridad, Sergio Berni. Yo tuve el honor de compartir 1 año y medio de cautiverio en soledad con Víctor Basterra. Víctor me mencionó en una oportunidad de que él solía, cuando estaba en la capucha, exhalar, digamos, un ¡ay Dios!, decía, a partir del horror que significaba y lo que había ahí existía. ¡Ay Dios!, decía. Y un compañero que estaba al lado de él en la capucha contigua le decía: en este lugar capaz que hay Dios, pero muy poquito. De lo que estoy seguro, Victorio, de que lo que nunca vimos ahí adentro fueron asados, murgas, ni recitales, ni payasos, ni menos a Sergio Berni. No voy a ponerle en duda la existencia de si estuvo o no estuvo Dios en ese momento, pero todas estas cosas que están ocurriendo ahí, en ese momento, no había dolor y muerte. Lo que ocurre en el Atlético, donde se hace una murga, un carnaval a las puertas del Club Atlético, con lo que costó recuperar ese lugar después de tantos años, sacar a la Policía Federal de adentro. Lo que está ocurriendo, ocurrió ayer mismo también en Arana, en La Plata, que es uno de los centros clandestinos de detención donde se pudo comprobar que en toda su extensión hay restos humanos óseos diseminados en el piso. Ahí se festejó un recital con una multitud de gente bailando y saltando sobre los huesos de nuestros compañeros.
ayer en la ESMA, hoy tuve oportunidad de leerlo en un mensaje de Facebook de una persona que fue de buena voluntad pensando ver a saber qué iba a ocurrir ahí, y se encontró con una multitud de jóvenes que entraban por primera vez al lugar a orinar, a emborracharse y a fumar porro. Yo a esto le pongo un solo nombre, digamos, ¿no? Podría seguir con los centros clandestinos de lo que ocurre a lo largo y ancho del país, es innumerable la cantidad de atropellos que hay. Pero esto tiene un nombre que se llama banalización. Y la banalización tiene un objetivo, claro, porque no se trata de banalizar simplemente y listo, ya está banalizado el lugar. No, apunta a un lugar que es la reconciliación. La reconciliación en el sentido de que, bueno, este lugar ya no tiene sentido, digamos, no se le cambió el sentido que tenía y por lo tanto, de ahí en más, el lugar físico donde ocurrieron los hechos, donde nuestras compañeras parieron a los bebés, deja de tener ese sentido y pasa a ser otro, y por lo tanto es acostumbrable la idea de que se nombre a un genocida como comandante jefe del ejército. Es acostumbrable. Entonces a eso nos quieren acostumbrar. Pero lo que esta gente no ha tenido en cuenta hasta ahora es de que pasaron 38 años, ayer se conmemoró el 38º aniversario del golpe militar, y en un hecho inédito e insólito en la humanidad, una vez por año se sigue reuniendo nuestro pueblo para repudiar el hecho. Eso se llama memoria. Memoria. ¿Por qué? Porque hemos sabido esgrimir la justicia, la memoria, hemos sabido esgrimirla para buscar la justicia diciendo la verdad en todo momento. En este momento lo que nos tenemos que atener es a decir la verdad. Y la verdad está de nuestro lado. Lo que pretenden es que nos reconciliemos. Y eso no lo van a lograr, así como no lo lograron los militares cuando agarraron y se autoamnistiaron, y no lo logró Menem cuando agarró y amnistió a todos los que habían sido juzgados, y seguimos perseverando al punto que, como bien decía Beinus, tampoco vamos a permitir los caprichos que pretenden de que en el casino de oficiales se produzcan las modificaciones que se quisieron hacer para el simple hecho de inaugurarlo a los 10 años del ingreso a la Escuela de Mecánica. Ese era el único objetivo. Los 3 pilares que inauguraron ayer y el casino de oficiales. Eso tenía un nombre y un apellido de quién iba a ser en esa inauguración. Como lo logramos parar, esa persona no estuvo ni para inaugurar los 3 pilares, ni la memoria, ni la verdad, ni la justicia, ni nada. Nos secuestraron porque éramos militantes, de eso se olvidan, ¿no es cierto, Victorio? No nos secuestraron porque estábamos en una libreta de teléfonos equivocada. Éramos militantes y no cuentan con eso, no contaron con eso. Esta es una causa que hay que seguirla militando, porque si no van a lograr el objetivo. Pero la marcha que se mostró ayer recorriendo nuestras calles demuestra de que les va a resultar muy difícil. Decenas de miles de personas en la calle repudiando a Milani, repudiando la resignificación de los centros clandestinos de detención, pidiendo por la libertad de los compañeros presos, pidiendo por el desprocesamiento de los luchadores populares. Eso era. Gracias. Gracias. Tengo que agradecer la presencia de los senadores Rosa, Naidenov, Martínez y Juez. Les agradezco muchísimo que nos acompañen. Sí. Gracias. Ahora le voy a pasar la palabra a Víctor Basterra, que antes que leer yo, como entonces periodista, escuché su testimonio en el juicio de las juntas. Él estuvo preso, desaparecido en la ESMA como operario gráfico. Es los únicos documentos que hay o que
se hicieron porque, eso lo va a contar Víctor, pero a mí lo que me impresionó de su testimonio es cómo él, a pesar de lo que vivía, fue sacando, con todo lo que significaba el riesgo, fue sacando documentación, y todo lo que se había intentado ocultar, la única documentación de fotografías y documentos la sacó Víctor. Él estuvo, obrero gráfico y fotógrafo, estuvo secuestrado durante más de 4 años en la ESMA, desde mediados de 1979 hasta el final del régimen militar, como detenido desaparecido. El aparato represivo lo vigiló hasta agosto del 84, ya en pleno periodo democrático. Durante su cautiverio sacó de la ESMA en forma clandestina fotos de represores y de detenidos desaparecidos, que aportó como pruebas en el juicio a las juntas y en otras causas que investigan los crímenes del terrorismo de Estado. Gracias, Víctor, por estar aquí. Bueno, buenas tardes y gracias por recibirnos. A ver, hay 2 aspectos, ¿no?, que se analizan en estos momentos. Y uno deriva de otro. En su momento, yo aparte de esta historia que Norma Morandini explicó, soy integrante del Consejo Directivo del Instituto Espacio para la Memoria. El Instituto Espacio para la Memoria, como bien dijo Beinus, tiene bajo su tutoría, bajo su tutela, 6 edificios fundamentales de la Escuela de Mecánica de la Armada. El Casino de Oficiales, el edificio 4 columnas, que es el que uno ve en los lugares, identifica el predio. El predio tiene 17 hectáreas con 35 edificios, pero ese es el que le identifica. Tiene la imprenta, tiene el pabellón COI, así llamado porque era un pabellón de dormitorio, que luego lo transformaron en lugar de logística y operaciones e inteligencia. Tiene, dije, la imprenta, automotores, y tiene la enfermería. Pero fundamentalmente el Casino de Oficiales es el edificio emblemático para nosotros, como bien explicó Carlos, porque es un edificio que es como el Auschwitz, como no es un campo de concentración, porque no es un campo de concentración, es un centro clandestino de secuestro, tortura y exterminio. Yo le empiezo a cambiar las palabras para... La detención siempre da una especie de marco legal, decir, estuve detenido. No, nosotros fuimos secuestrados. Los prisioneros que estuvimos ahí fuimos secuestrados. Y fuimos torturados. O sea, era un lugar de muchísimo dolor, de incertidumbre, de pesadumbre, de desesperación, pero también de coraje. Y a nosotros nos quedó eso como sobrevivientes. Además, los sobrevivientes, buena parte de los sobrevivientes, seguimos vivos. Algunos hemos muerto. Digo hemos porque formamos parte de una especie de un colectivo. Todos somos una especie de un colectivo. Pero otros seguimos vivos y seguimos brindando nuestro testimonio, no solamente en los juicios, sino en la explicación cotidiana de lo que fue ese centro clandestino de secuestro, tortura y exterminio. Y el Casino de Oficiales, ahí han puesto los ojos, hay sectores, en todas partes hay sectores con una visión hegemónica. Bueno, en este momento, quienes ejercen ciertas decisiones de poder, tienen una visión, algunos de ellos tienen una visión hegemónica, una visión oportunista y hegemónica. Y eso se expresa en una especie de tratar de dotar a ese edificio como si fuera una propiedad de alguien. Así como las fotos que yo pude rescatar de ahí adentro, de la Escuela de Mecánica de la Armada, yo las brindé a la memoria colectiva, así como Carlos Gregorio Lorquipanidze, mi hermano,
hizo su testimonio a la memoria colectiva, como uno siempre hizo a la memoria colectiva. El centro clandestino forma parte de la memoria colectiva. No es propiedad de nadie en particular. Y tiene que ser preservado, como ha sido preservado los otros sitios de memoria en otros lugares del mundo, sin ser modificado, salvo los que han sido destruidos, pero después han sido respetados. Por lo tanto, tiene que respetarse eso. Pero como está bajo la tutela del Instituto Espacio para la Memoria, también han puesto la mira en la destrucción de esa independencia que nosotros tenemos. Es una independencia de criterio de no estar a merced ni al servicio de ninguna partidocracia, de ninguna. Somos un colectivo y eso tenemos que defender. Y la Ciudad de Buenos Aires tiene una herramienta de memoria, de verdad y de justicia que se llama Instituto Espacio para la Memoria, justamente que es independiente, que es autónomo y autárquico, pero fundamentalmente está fuertemente imbricada en su personalidad la idea de la independencia. La idea de tener independencia de criterios y fuertes convicciones, por ejemplo, de que no se toque el casino de oficiales. Y en eso coincidimos con muchísimos compañeros y muchísima gente que está asombrada de que se intente justamente meter la mano en lugares que no corresponde meter la mano. Bueno, esta es un poco todos los demás aspectos legales, ya un poco lo explicó Venus Smukler, y los aspectos emotivos y racionales lo estamos tratando de explicar nosotros. Gracias. Gracias. Norita, ¿quieres decirnos algo? Algo, no, mucho. Sí, por favor, sí. El micrófono. Ahí está el inalámbrico. Sáquese, saco tranquila, ¿no? ¿Quién más? Carlos, ¿quién más iba a hablar de los que están? Síntesis. No es lugar esto para... Bueno, sí, yo soy parte de esta historia. Hemos seguido y hemos además participado integrando este instituto, que voy a empezar por el final, que tuvo 6-7 años excelentes de un trabajo ético correcto, militante, y que defendió y puso en un tapete muy importante la defensa de los derechos humanos. Cuando yo escucho que están calumniando a esta institución, porque era lo único que nos quedaba independiente, autónoma, y que actuaba realmente de una manera, vuelvo a repetir, con ética. Era lo único. Entonces yo lo que quiero decir acá, que yo rechazo la metodología empleada para tratar de apoderarse de esta institución. No concibo de que cuando uno tenía algo señero y que marcaba este camino por los derechos humanos, que fuera como un bocadito de cardenal que me lo como y entonces se termina con la independencia de esta institución, de la defensa de los derechos humanos. Porque yo considero que los organismos de derechos humanos tenemos el compromiso, la obligación de ser independientes. Si no, no se pueden recibir denuncias de violación de derechos humanos si desde los organismos no tenemos la independencia para ponernos al frente de la búsqueda de la verdad y la justicia. Así que yo pido desde este Congreso que revean, que estudien y que además, que me indigna mucho,
la calumnia que se hace correr, de la desatención de la gente, del mal desarrollo. Me indigna porque estamos todos entre compañeros que estamos hace 38, 37 años en la calle, con un dolor muy grande, porque hasta el día de hoy yo les quiero decir que el dolor de la pérdida de un hijo, de una hija, de un familiar, sigue siendo la misma que el primer día. La ausencia es la misma. Y el ansia de que se respete, primero reivindicarlos a cada uno de los 30.000 detenidos desaparecidos, mujeres y varones, reivindicarlos todos los días, a los que estuvieron presos y torturados, a los que se tuvieron que ir a un exilio ni querido ni dorado, y a los que vivieron el exilio acá mismo adentro de nuestro país, interior e interno, tratando de rescatar hasta la vida de sus hijos. Entonces, desde acá y desde este palacio, donde hemos venido tanto a pelear las madres, tanto, de donde surgieron esas leyes infames de obediencia de vida y de punto final, y que hemos peleado tanto, pero que después se fueron revirtiendo las cosas a través de la movilización popular. Más de 30 años luchando en la calle, perdiendo madres que salieron a buscar a sus hijos, porque si fue infame ese terrorismo de Estado y esa dictadura cívico-militar eclesiástica, fue que además de llevarse a nuestros hijos y a nuestras hijas, se apropiaron de los bebés de las madres cautivas para darlos a militares, policías, empresarios y con falsa adopción. Pero además se llevaron a las madres que buscaban a esos hijos y a esos nietos. Entonces yo creo que esto hay que defenderlo. Yo creo que desde este palacio tiene que surgir una fuerza que haga respetar, porque acá para querer destruir, porque esta apropiación es querer destruir un espacio como este, que desde acá dentro que hagamos una campaña para que los senadores y los diputados, aún los oficialistas, que tomen conciencia de cómo es la lucha por los derechos humanos. No son discursos defender los derechos humanos, tiene que salir de las vísceras, como nos salió a las madres cuando fuimos a la plaza y como lo seguimos haciendo hoy. Todo es desde las vísceras, no programamos todo como un teje y maneje político, es desde las vísceras. Así que yo, discúlpenme que bueno, tengo así desde adentro esta pena de lo que está pasando y que más me duele porque no nos quieren escuchar. Hoy, gracias a ustedes que están acá, pero muchos legisladores que los votamos, cuando hay elecciones votamos, y después cuando llega el momento de poner la conciencia, el cuerpo y la ética, que se olviden. Entonces, yo les pido que hagan una campaña, así como están haciendo una campaña de desprestigio para toda la gente que conformó ese consejo y que pusieron todo de sí. Yo soy testigo. Y respetaron a todos y cada uno. Entonces, ahora yo creo que es hora de que empecemos a hacer fuerza para que no se llegue a esta destrucción. Porque si entra a la ESMA, este instituto, va a ser todo un paquete donde quizá se sigan haciendo asados o se siga banalizando un lugar que sí tiene que ser el ajuiz nuestro, de acá de la Argentina. Que no venga un domingo una pareja con 3, 4 hijos, ellos entren en alguna de las salas mientras los chicos se recrean afuera, ¿no? Y después salen todos contentos llevando a los hijos de la mano como si hubieran demostrado o mostrado a esos hijos el terror que se vivió ahí. Los que se quieran divertir,
en nuestra capital hay muchos lugares, pero que nunca se use la ESMA para la diversión. Yo fui el otro día a hacer una caminata con los detenidos desaparecidos, con ellos, y una caminata respetuosa, silenciosa, donde he sentido los gritos, los ayes y los pensamientos que de ahí surgían pidiendo la libertad y la basta de torturas. Yo me fui de ahí y dije, esto hay que mantenerlo, que uno cuando entra tenga un gran respeto por toda la gente que pasó por ahí y que podamos rescatarlo para eso, para la memoria, que la necesitamos. Así que les agradezco desde ya que nos escuchen y que ojalá que triunfemos en esta batalla tan seria, tan sentida. Gracias. A ustedes. Sí. Por ahí es algo importante. No, yo le pedí un segundo solamente la palabra a Norma porque me olvidé de un detalle pero muy importante y hace falta mencionarlo porque yo hablaba acerca de la banalización de los centros clandestinos de detención y la política que hay respecto de esto y olvidé mencionar lo que ocurre con el Banco Nacional de Datos Genéticos que está dentro de la misma política. El acceso universal a la identidad no puede ser privatizado, no es solamente la identidad de los chicos desaparecidos, que todavía faltan 400 por ubicar. Se lo quitan de las manos al Hospital Durán, que ha hecho una excelente tarea durante tantísimos años, recuperando la identidad de 110 chicos. No hay ningún motivo para sacarlo de ese lugar, que ha trabajado de forma excelente, profesional, seria, comprometida y militante. Nada más, eso quería decir. Me decías a un representante de la Liga. Sí. No sé qué. Sí, gracias. ¿Quieres hablar? Bueno, muy gracias por la invitación, sobre todo, para poder expresar no solamente nuestro sentir, sino nuestro pensamiento con respecto a este tema. Ya casi se ha dicho todo lo que pensamos, pero principalmente yo quiero remarcar 3 puntos. Uno, el que ya señaló Benius y Víctor, el tema de la autonomía, la importancia de que la política de derechos humanos sea una política de Estado y no una política de gobierno. Es importantísimo para poder sostener en el tiempo y con independencia este tipo de políticas y esta memoria, ¿no? Para que la memoria no sea apropiada, que es lo que está queriendo suceder ahora o queriendo que suceda, apropiarse de la memoria, estas resignificaciones, ¿no? Que en realidad no son resignificaciones, sino son designificaciones, es quitarle significado, ¿no? No se puede resignificar ni por decreto ni por pura voluntad. No solo los pueblos, en todo caso, le dan significado a las cosas. Y a la memoria se le dan solo los pueblos. No se puede porque yo quiero que pase algo, va a pasar. Esto lleva su tiempo y solamente se resignifican las cosas cuando primero se le quita el significado original, como bien señaló Carlos. Ese es un punto. El segundo punto es quizás un poquito técnico, aunque yo no soy técnico en esto, pero yo entiendo que cuando se modifica una ley es porque las circunstancias han cambiado y esa ley ya carece de sentido. Y yo me pregunto, y nos preguntamos con los compañeros de la Liga, ¿qué ha cambiado para que tanto en la ley nacional como en la ley de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, qué ha cambiado en estos años como para que esta ley ya no tenga sentido y haya que modificarla? ¿Qué ha pasado? No entendemos cuál es el nuevo contexto,
la nueva realidad que hace que esta ley ya no tenga sentido, que es la ley de la creación del IEM, la ley de la creación del ente de la ESMA y las leyes que dan al IEM la gestión de los sitios de memoria. No entendemos cuál es la razón, salvo cuál es la razón jurídica y cuál es la razón contextual. Entendemos o creemos que la razón política es esto que decía antes, el apropiarse de la memoria es el hecho de generar un relato nuevo, ¿no? Un relato que no tiene sustento, pero con el tiempo sabemos que esos relatos se instalan, ¿no? Y permiten una cantidad de cosas. Ese es el segundo tema. Y el tercer tema es, con respecto al IEM, uno de los fundamentos, ¿no?, que dan en este convenio y que el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, lo ha hecho público, es que el IEM no ha cumplido su cometido, ¿no? Que no ha cumplido su cometido y no ha sabido preservar estos sitios de memoria, por lo tanto el Estado Nacional tiene que venir a preservarlo. Algunos de nosotros estuvimos muy al principio, mucho antes de que se pensara en el IEM, cuando se pensó la primera vez un museo de la memoria, ya por el año 97, ¿no? Recién estábamos hablando del Parque de la Memoria, ¿no? Yo en aquel tiempo formaba parte del movimiento ecuménico por los derechos humanos y como tal estaba en eso. En esos momentos que mirábamos algunos centros como el Club Atlético desde afuera, porque no había ex centro clandestino como lo entendemos. Había un predio que sabíamos que había estado ahí y lo mirábamos desde afuera, mirábamos la ESMA desde afuera y ahí se empezó a pensar el Museo de la Memoria nunca más. Lo que va de esa época y sobre todo desde el funcionamiento del IEM, desde que empezó a funcionar el IEM, no desde su creación, sino que desde que empezó a funcionar, a lo que vemos ahora, el cambio es abismal, ¿no? La puesta en valor de los centros existe y eso es trabajo del IEM. Ahí estábamos de este lado, ahora estamos adentro y adentro hay una cantidad y decenas de trabajadores que están trabajando eso. Eso es obra del IEM. ¿Cómo que el IEM ha vaciado eso? Yo creo que el IEM lo ha llenado. Eso. Quizás, como toda acción humana, puede haber críticas sobre ella, puede haber habido errores en el camino, pero nadie puede decir que no se hizo. Porque sí, los que recordamos, los que estábamos desde el principio, sabíamos lo que era eso y lo que es ahora. Entonces, ante eso, ¿no?, ante el argumento de que el IEM no ha cumplido su cometido, pregunto ¿por qué no recorremos los centros y vemos qué eran eso antes y qué es ahora y cuáles las funciones del IEM y ahí lo veremos? Es simplemente esos 3 puntos que quería remarcar. Muchísimas gracias. No sé, senador Morales, si quiere. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecerles también la presencia y que hayamos podido dejar el testimonio de actores centrales y de representantes que realmente tienen que ver con la iniciativa que presenta el Poder Ejecutivo. Como decía Norma Morandini, bueno, se había tomado una decisión de realizar esta audiencia en el marco de la plenaria de comisiones, luego se levantó la reunión y a nosotros nos pareció importante, por iniciativa de Norma, contar con el testimonio, la versión taquigráfica para trabajar este tema. Comparto totalmente lo que acá se ha planteado, me parece que la descalificación al IEM está en línea con lo que ocurre cuando quieren lograr un objetivo del gobierno. Siempre alguien es responsable, pero se utiliza eso como argumento para lograr en este caso el objetivo de la apropiación de la memoria, en un tema tan caro para todos los argentinos que tiene que ver con la memoria colectiva y que nos pertenece a todo el pueblo argentino. No puede un gobierno tomar decisiones unilaterales cuando hay un debate y cuando fundamentalmente hay miradas diferentes. Así que bueno, nosotros vamos a tratar de garantizar eso, primero la opinión de ustedes y obviamente que sostenemos la posición de Norma en cuanto a
oponernos, ¿no es cierto?, a este trámite que tan rápidamente quiere impulsar el gobierno. Y esto lo digo en nombre del bloque de la Unión Cívica Radical. Está, bueno, se ha incorporado la senadora Laura Montero también. Así que bueno, queda ahora ver cómo continuamos con la lucha acá para tratar de frenar el proyecto. Así que de nuestra parte, muchísimas gracias por la presencia, ¿no? Bueno, lo primero es que tenemos que evitar que mañana llegue al recinto, ¿no? Que sea un poco el argumento con el que se levantó la reunión era que como mañana se trataba solo el tema de YPF, no había razón para esta reunión, ¿no? Ahora, a mí me gustaría hacer alguna consideración de tipo político. Me parece que este 24 de marzo ha sido el primer 24 de marzo con una gran objeción de parte de los organismos de derechos humanos. Por un lado, a la designación de Milani. Acá en el Senado, sobre todo el senador Morales, que fue quien llevó la voz de la oposición y mostró por qué no se podía ascender al general Milani y mucho menos que sea el comandante en jefe del ejército. De modo que tener un militar sospechado, un general sospechado de haber violado los derechos humanos, hay otro aspecto político que es gravísimo, que es la primera vez que tenemos un comandante en jefe del ejército que se manifiesta defendiendo y perteneciendo a un gobierno cuando las leyes de la democracia lo que habían hecho precisamente en la democratización de las Fuerzas Armadas es que no es la subordinación a un gobierno, sino la subordinación al sistema democrático y a las leyes democráticas. Lo que se objetó, lo que objetaron organismos como el CELS y todos ustedes, no se escuchó. Este es un símbolo de este 24 de marzo que junto al tema de los sitios de la memoria y particularmente a la ESMA es casi con el mismo valor simbólico. Es decir, hubo objeciones de los organismos de derechos humanos que no fueron escuchadas. De modo que también creo personalmente, esto es un testimonio personal, yo creo que todos nosotros tuvimos un enorme cuidado de no hacer con nuestras objeciones y nuestras críticas que se criticaran a los organismos de derechos humanos, porque todos sabemos lo que significó de ser un puñadito, de recorrer los lugares, las puertas que se cerraban, todo lo que significó, y que yo siempre digo que nunca los argentinos van a dimensionar la deuda que tenemos a las madres, a los pañuelos blancos, que fueron los que abrieron para todos nosotros espacios, primero pidiendo justicia, de verdad, y ahora de memoria. De modo que tenemos que seguir trabajando. A mí me da mucha confianza de que estemos reunidos acá. En el tema del banco genético, yo desde diputados tenía una sensación legislativa solitaria y ahora no, ahora somos muchos más y esto me parece que es auspicioso en el sentido de que empezamos a reunirnos y a recuperar los derechos humanos en su dimensión verdadera y profunda. Y no puedo dejar de dar un testimonio personal. Cuando escuchaba a Carlos y a Víctor, yo no puedo dejar de pensar que ellos han estado al lado de donde estuvieron mis hermanos. Nosotros hemos podido recuperar hace muy poquito tiempo, hace 1 año, 2 años, de saber cuál fue el destino final de mis hermanos Néstor y Cristina. Y inclusive he hecho hasta un esfuerzo, pensando de que por qué Cabandier, Victoria, ellos van a pensar que ahí hay muerte si ellos nacieron ahí. Pero la verdad que he tenido el mayor de los desprecios, es decir, no importa, que entiendo en términos humanos, pero cuesta mucho argumentar sobre lo obvio, que es el respeto. Nosotros estamos pidiendo respeto, que no se profanen la memoria de nuestros muertos, nuestros compañeros, decía Carlos. Es decir, no hay cultura en el mundo, no hay civilización que no respete a sus muertos. Y después algo que también quiero, un poco lo que decía Carlos en relación a la reconciliación. Yo creo en la reconciliación, pero entre nosotros,
Lo que no tiene perdón es el crimen, y por eso tiene que funcionar la justicia, y por eso hay que seguir reclamando justicia. Ahora me parece que en algún momento, si lo que se violó es la convivencia democrática, lo que tenemos que tratar es que se restituya esa convivencia y que los derechos humanos en su universalidad nos dan esto, de que podemos pensar de cualquier manera, pero lo que no podemos pensar es interpretar los derechos humanos y menos interpretar la democracia. De modo que les agradezco muchísimo que hayan venido, porque me parece que es empezar a institucionalizar el que esto quede grabado, lo vamos a divulgar para que los senadores no pase como pasó el viernes pasado, que de alguna manera fueron obligados a sentarse a tratar lo que se presentaba como algo inocente, la ratificación de un convenio, y tiene guardado todo esto que ustedes han dado testimonio hoy, para que además la ciudad transparente por qué se ha hecho este convenio. No puede ser el argumento de que es una cuestión de plata, porque también es una banalización. Si tiene dificultades, las tiene que transparentar. No puede quedar reducido a esto, que también es una cachetada, porque también es una banalización de pensar que por una cuestión de plata no pueden gestionar los sitios de la memoria, cuando en realidad fueron ustedes, como se dijo acá y se dio testimonio, que han sido los que verdaderamente han gestionado la memoria en la ciudad. Muchísimas gracias.